Se sentía completamente bien un martes por la mañana. Fue al trabajo, almorzó, se rió de algo en su teléfono. Llegó a casa, se sentó en el sofá y le dijo a su esposa que estaba un poco cansado. El jueves ya había muerto, sin advertencia dramática, sin ese momento de agarrarse el pecho, sin un dolor que justificara una ambulancia. Solo se fue, y los médicos le dijeron algo a su familia que nunca olvidaré. Dijeron: las señales estaban ahí, solo que no parecían señales. Llevo más de 2 décadas en medicina clínica y necesito decirte algo que la mayoría de los médicos nunca dirá en voz alta, no porque sea un secreto, sino porque asumen que ya lo sabes. No lo sabes. La mayoría de las personas cree que si algo anda seriamente mal en su cuerpo, lo sentirán. Creen que el dolor es el sistema de alarma. Creen que su cuerpo les dará una advertencia dramática antes de que ocurra algo peligroso. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Las cosas más peligrosas que están ocurriendo dentro de tu cuerpo ahora mismo producen casi ningún dolor. De hecho, los 7 síntomas que estoy a punto de compartirte son tan ordinarios, tan fáciles de ignorar que millones de personas los experimentan todos los días y los descartan como estrés, envejecimiento o simplemente una de esas cosas. No son una de esas cosas. Son tu cuerpo susurrando antes de empezar a gritar. Y cuando comienza el grito, para demasiadas personas, ya es demasiado tarde para actuar. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque si alguien le hubiera explicado a la esposa de ese hombre lo que estás a punto de escuchar, su esposo podría seguir vivo. Entonces, si alguna vez te has sentido aleatoriamente cansado sin razón, si has tenido dolores de cabeza que van y vienen, si has notado que tu sueño ya no es lo que era, o te sientes un poco mal, pero no puedes explicar por qué, no te muevas, no pases de largo, porque lo que estoy a punto de explicarte podría ser los 7 minutos más importantes de tu vida, y lo digo con todo lo que tengo. Comencemos. Permíteme presentarme y, más importante, explicarte por qué deberías escuchar lo que voy a decir. No crecí queriendo ser médico por el prestigio o el dinero. Crecí viendo a mi padre ignorar su cuerpo. Era un hombre fuerte, del tipo que nunca se quejaba, nunca faltaba al trabajo por enfermedad, nunca se quedaba quieto el tiempo suficiente para escuchar lo que su cuerpo le decía. Tenía una filosofía que mucha gente de su generación compartía. Si no estás sangrando y no te estás muriendo, te levantas y sigues adelante. Tuvo su primer derrame cerebral a los 57 años, el segundo a los 61. A los 63, en la mayoría de los días, no recordaba mi nombre. Y cada especialista que vimos después dijo lo mismo, algo devastador. Había señales, años de ellas. Si hubiéramos detectado esto antes, esa frase, si hubiéramos detectado esto antes, se convirtió en la razón por la que dediqué mi vida a este campo. No para tratar la enfermedad después de que se anuncia, sino para encontrarla antes de que lo haga. Durante los últimos 22 años, he trabajado con miles de pacientes en cardiología, medicina interna y salud preventiva. Me he sentado frente a personas que llegaron para chequeos de rutina y se fueron con diagnósticos que cambiaron sus vidas. También me he sentado frente a familias en salas de espera y les he dado noticias que nunca deberían tener que darse. Noticias que en muchos casos no tenían que darse en absoluto, porque las señales de advertencia estaban ahí, meses antes, a veces años antes. Y esto es lo que he aprendido, algo que ningún libro de medicina te enseñará con la urgencia que merece. El cuerpo humano no es ruidoso, es estratégico. No se apaga de la noche a la mañana. Primero susurra, envía señales pequeñas, silenciosas, fáciles de pasar por alto mucho antes de enviar las grandes. Y todo nuestro sistema médico, construido alrededor del tratamiento de crisis, está casi en su totalidad diseñado para responder a las señales grandes, al grito,
al colapso, a la emergencia. Nadie aprende a escuchar el susurro. Eso es lo que he pasado mi carrera haciendo, entrenarme a mí mismo y a mis pacientes, a escuchar lo que el cuerpo dice antes de tener que decirlo en voz alta. Ahora quiero ser muy claro sobre algo. No estoy aquí para venderte miedo. El miedo sin dirección es inútil, paraliza a las personas, no las protege. Lo que estoy aquí para darte es algo mucho más poderoso que el miedo. Estoy aquí para darte claridad, porque esto es lo que sé después de más de 2 décadas sentado con personas en sus momentos más vulnerables. Los pacientes que mejor les va nunca son los que entraron en pánico, son los que prestaron atención, los que tomaron un martes ordinario y decidieron escuchar realmente lo que su cuerpo había estado diciendo silenciosamente durante meses. Los 7 síntomas que voy a compartirte hoy no son raros, no son condiciones exóticas que solo afectan a otras personas. Son cosas que aparecen en los cuerpos de adultos cotidianos, funcionales, aparentemente sanos, personas que van al trabajo, crían familias, van al gimnasio de vez en cuando y se consideran básicamente bien. Y son cosas que, si no se abordan, tienen caminos directos hacia la insuficiencia cardíaca, el derrame cerebral, la enfermedad renal, el daño neurológico y el cáncer. He visto cada uno de estos síntomas ser descartado por pacientes, por médicos generales ocupados, por personas que lo buscaron en Google y decidieron que probablemente era solo deshidratación. A veces es solo deshidratación, pero a veces, y esta es la parte que nadie quiere aceptar, es el comienzo de algo que ya lleva años construyéndose dentro de ti. En silencio, pacientemente, esperando el momento en que tu cuerpo ya no pueda compensar más. Mi padre no tuvo a alguien que le dijera lo que yo te estoy diciendo a ti ahora mismo. Tú sí lo tienes. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación, estos 7 síntomas, son cosas que desearía haber dicho en voz más alta antes a cada paciente que alguna vez vi entrar por mi puerta. Y lo estoy diciendo ahora. Esto es lo que nadie te está diciendo y necesito que realmente lo escuches. El sistema médico está construido para responder a emergencias. Es brillante en eso. Llegas inconsciente, te recuperamos. Llegas con dolores en el pecho, intervenimos. La tecnología, la formación, los protocolos, todo está diseñado para el momento de la crisis. Pero aquí está el problema. Para cuando estás en crisis, tu cuerpo ya lleva mucho tiempo intentando decirte algo. El ataque cardíaco promedio no ocurre sin advertencia. Las investigaciones muestran que en la mayoría de los casos, los cambios cardiovasculares que conducen a un evento cardíaco comienzan en silencio, a veces 5, 10, incluso 15 años antes del evento en sí. Lo mismo ocurre con el derrame cerebral, con la enfermedad renal crónica, con la diabetes tipo 2, con varios de los cánceres más comunes que vemos hoy en día. Estos no son ataques repentinos, son progresiones lentas y cada una de ellas deja rastros. El problema es que los rastros no parecen peligrosos, parecen cansancio, parecen dolores de cabeza leves, parecen cambios tan graduales que tu cerebro simplemente se ajusta a ellos y los archiva como normales. Esa es la trampa. Tu cuerpo no está tratando de engañarte, está haciendo algo mucho más sofisticado, está compensando, está trabajando cada vez más duro entre bastidores para mantener la apariencia de función normal, enmascarando el daño, absorbiendo la disfunción, manteniéndote de pie y en movimiento mientras paga en silencio un enorme costo interno, hasta que ya no puede más. Y este es el momento que la mayoría de las personas nunca ve venir, no porque no hubiera señales, sino porque cada señal parecía algo ordinario. Esto es lo que quiero que reformules ahora mismo, antes de continuar. Normal no es lo mismo que saludable. Sentirse funcional no es lo mismo que estar bien.
Millones de personas caminan todos los días sintiéndose bien mientras sus cuerpos están manejando condiciones que lentamente les roban años de vida. No tienes que estar con dolor para estar en peligro. Esa es la verdad oculta que lo cambia todo. Y ahora voy a mostrarte exactamente cómo se ven esas señales silenciosas, comenzando por la que la mayoría de las personas experimenta ahora mismo y nunca cuestiona. Síntoma 1. Fatiga que el sueño no resuelve. La mayoría de las personas conoce esta sensación. Duermes 7, 8, a veces 9 horas y te despiertas exhausto. Culpas a tu colchón, culpas a tu horario, culpas al envejecimiento. Esto es lo que realmente está pasando en muchos de esos casos. Tu cuerpo está ejecutando una emergencia interna de la que tu conciencia nunca recibe notificación. La fatiga persistente e irresuelta es una de las primeras señales del hipotiroidismo, la insuficiencia cardíaca en etapa temprana, la anemia crónica y, en algunos casos, la primera respuesta del sistema inmunitario al crecimiento celular anormal. Tuve una paciente, 44 años, corredora de maratón, que vino a verme sin quejarse de nada más que sentirse cansada por aproximadamente un año. Los análisis de rutina revelaron un trastorno tiroideo que, sin tratarse por otro año, habría causado un impacto cardíaco irreversible. ¿Qué hacer si tu fatiga ha durado más de 3 semanas y no responde al descanso? Solicita un panel sanguíneo completo. No aceptes solo estás estresado sin números que lo respalden. Síntoma 2. Micción frecuente, especialmente de noche. Te despiertas 1, 2, a veces 3 veces por la noche para ir al baño. Lo has aceptado como parte del envejecimiento. O quizás simplemente bebes demasiada agua antes de acostarte. A veces eso es cierto, pero la micción nocturna frecuente también es uno de los síntomas más tempranos y más consistentemente ignorados de la diabetes tipo 2, la disfunción renal temprana y, en los hombres, cambios en la próstata que merecen atención inmediata. Tus riñones te están diciendo que están trabajando horas extra. Eso no es una señal de salud, es una señal de estrés. ¿Qué hacer? Regístralo durante una semana. Si ocurre 2 o más veces por noche de manera constante, coméntaselo a tu médico y pide específicamente pruebas de glucosa en ayunas y de función renal. Síntoma 3. Tobillos o pies. Hinchados al final del día. Te sientas al final del día y notas que tus tobillos se ven hinchados. Tus zapatos se sentían apretados por la tarde. Levantas los pies y desaparece, así que lo olvidas. El edema periférico, la retención de líquidos en las extremidades inferiores, es la señal del cuerpo de que algo más arriba está luchando. El corazón, los riñones, el hígado. Los líquidos se acumulan cuando la circulación está comprometida o cuando los órganos ya no pueden procesar y eliminar los desechos al ritmo que deberían. He visto pacientes con insuficiencia cardíaca moderada caminando durante 18 meses con los tobillos hinchados, convencidos de que era solo el calor. ¿Qué hacer? Si esto ocurre regularmente, no después de un vuelo largo, sino de manera rutinaria, necesita investigación. No esperes el dolor. A menudo no lo hay. Síntoma 4. Una tos que no desaparece completamente. No una tos dramática. No una tos que te detenga en seco. Una tos tranquila, persistente, de bajo grado que ha estado de fondo durante semanas o meses. La has tenido tanto tiempo que apenas la notas. Una tos crónica sin causa obvia es uno de los síntomas tempranos más subnotificados, tanto en la enfermedad cardiovascular como en la pulmonar. También puede señalar reflujo ácido que daña el esófago o, en casos más raros pero críticos, se encuentra entre los primeros signos observables de cambios pulmonares en etapa temprana. Se supone que tus pulmones no deben estar constantemente irritados. Cuando lo están, hay una razón.
¿Qué hacer? Si una tos ha estado presente durante más de 8 semanas sin una infección respiratoria clara, insiste en una evaluación torácica. No dejes que la descarten. Síntoma 5. Cambios en tu visión, especialmente visión borrosa en los bordes. Has notado que tu visión ha cambiado ligeramente. Las cosas están un poco más borrosas que antes. Asumes que necesitas lentes. Quizás sí, pero los cambios en la visión periférica y el inicio repentino de visión borrosa también son marcadores tempranos clásicos de presión arterial peligrosamente alta, retinopatía diabética temprana y, en algunos casos, presión intracraneal aumentada. Tus ojos comparten suministro de sangre con tu cerebro. Cuando algo anda mal en ese sistema, los ojos frecuentemente lo muestran primero. ¿Qué hacer? Ve a un optometrista, pero también hazte revisar la presión arterial la misma semana. Estas dos citas juntas podrían decirte más que cualquiera de las dos por separado. Síntoma 6. Cambios inexplicables en los hábitos intestinales. Este hace que las personas se sientan incómodas al hablar, que es exactamente porque se ignora. Un cambio en tu patrón normal, más estreñimiento, más urgencia, cambios en la consistencia que han persistido durante varias semanas, es algo que tu cuerpo está comunicando deliberadamente. Los cambios intestinales persistentes se encuentran entre las principales señales de advertencia tempranas para condiciones colorectales, incluido el cáncer. Detectados temprano, las tasas de supervivencia son excepcionalmente altas. Detectados tarde, no lo son. ¿Qué hacer? Si tu patrón ha cambiado y permanece cambiado durante más de 4 semanas, pide una derivación. La incomodidad en la conversación no es razón para retrasar. Síntoma 7. Una frecuencia cardíaca en reposo, que se siente ligeramente alterada, no acelerada, no alarmante, solo ligeramente más rápida de lo que solía sentirse. Un leve zumbido de conciencia cardíaca que permanece en el fondo de tu día. Una frecuencia cardíaca en reposo consistentemente elevada, incluso levemente, es una de las señales de advertencia más ricas en datos que produce el cuerpo. Está asociada con estrés cardíaco temprano, desequilibrio tiroideo, respuesta temprana a infecciones e inflamación sistémica crónica. Tu corazón no debería estar trabajando duro cuando estás en reposo. ¿Qué hacer? Compra un oxímetro de pulso básico. Revisa tu frecuencia cardíaca en reposo 3 mañanas seguidas antes de levantarte de la cama. Por encima de 90 latidos por minuto de manera constante, esa conversación debe ocurrir con un médico de inmediato. Quiero detenerme aquí un momento y preguntarte algo directamente. De esos 7 síntomas, ¿cuántos has experimentado personalmente en los últimos 6 meses? ¿1? ¿2? ¿Quizás más? Si tu respuesta honesta es al menos 1, necesito que lo escribas en los comentarios ahora mismo. Solo un número. Eso es todo, porque quiero que veas algo importante. No estás solo en esto. Y el hecho de que sigas mirando, sigas prestando atención, me dice algo sobre ti. Me dice que no estás dispuesto a ignorar tu cuerpo como lo hacen demasiadas personas. Así que haz una pausa por un segundo. Piensa honestamente y sigue viendo, porque lo que viene a continuación es la parte más importante. Quiero contarte sobre una mujer llamada Sandra. Tenía 51 años. Era madre de 3 hijos, el tipo de persona que pone a todos los demás primero, sus hijos, su esposo, su madre anciana. Vino a verme no porque algo se sintiera mal, sino porque su hija prácticamente la había arrastrado para un chequeo de rutina. No había ido al médico en 4 años. Durante nuestra conversación, Sandra mencionó casi como algo secundario, casi avergonzada de siquiera traerlo a colación, que había estado sintiéndose cansada por un tiempo, que sus tobillos estaban un poco hinchados por la tarde, que había notado que su corazón revoloteaba ocasionalmente, pero asumió que era ansiedad. Se disculpó por mencionarlo. Dijo: sé que probablemente no es nada,
No quiero hacerle perder el tiempo. No era nada. Sandra tenía insuficiencia cardíaca en etapa temprana. Sus riñones ya mostraban signos de estrés. Su cuerpo había estado enviando señales durante más de 2 años, señales que ella había visto, notado y silenciosamente se había convencido de no actuar sobre ellas, porque estaba ocupada, porque se sentía mayormente bien, porque no quería causar problemas. Lo detectamos a tiempo. Sandra está bien hoy, está en un plan de manejo, sus números están mejorando y ha estado presente en cada uno de los hitos universitarios de su hija. Pero ese día en mi consultorio dijo algo que nunca olvidaré. Casi no vengo, casi simplemente seguí adelante. Casi, esa palabra debería aterrorizarnos a todos hasta llevarnos a actuar. Entonces, ¿qué haces realmente con todo lo que acabo de decirte? Aquí está tu plan, simple, accionable. Comenzando hoy. Paso 1. Haz una auditoría honesta de tu cuerpo. Siéntate en silencio durante 5 minutos y pregúntate, ¿qué ha estado diciendo mi cuerpo que he estado descartando? Escríbelo. Verlo en papel lo hace real de una manera que los pensamientos nunca lo hacen. Paso 2. Agenda la cita que has estado postergando, no el próximo mes, esta semana. Un chequeo básico con análisis completos. Tiroides, función renal, glucosa en ayunas, hemograma completo, presión arterial. Estas 5 pruebas por sí solas pueden revelar la mayoría de lo que discutimos hoy. Paso 3. Registra durante 7 días tus niveles de energía, la calidad de tu sueño, tu frecuencia cardíaca en reposo cada mañana, tus patrones en el baño. 7 días de seguimiento honesto le brindan a tu médico más información utilizable que años de recuerdos vagos. Paso 4. Aboga por ti mismo. Si un médico descarta tu preocupación sin realizar pruebas, insiste. Tienes permitido pedir pruebas. Tienes permitido decir, me gustaría que esto se investigara correctamente. Tu instinto sobre tu propio cuerpo es información. Trátalo como tal. Reunamos todo, 7 síntomas, todos ordinarios, todos fáciles de justificar. Fatiga que el sueño no resuelve, micción nocturna frecuente, tobillos hinchados. Una tos que persiste, cambios en la visión, cambios en los hábitos intestinales, una frecuencia cardíaca en reposo que se siente ligeramente elevada. Ninguno dramático, todos significativos. Tu cuerpo no está tratando de asustarte, está tratando de alcanzarte antes del momento en que alcanzarte se vuelva mucho más difícil. La diferencia entre que la historia de Sandra terminara bien o de manera diferente fue una cita que casi no hizo. Haz la tuya. Quiero dejarte con esto. No eres impotente aquí. Eso es lo más importante con lo que necesito que te vayas creyendo. El conocimiento no es lo mismo que el miedo. El conocimiento es el antídoto al miedo. Y ahora mismo tienes algo que la mayoría de las personas no tiene hasta que es demasiado tarde. Tienes la información, tienes la conciencia y tienes la opción de actuar hoy, antes de que tu cuerpo tenga que decirlo más fuerte. Tu vida vale una cita. Tu familia vale una conversación honesta con tu médico. Vales la pena de prestarle atención. Si algo en este video te hizo detenerte y pensar, envíaselo a alguien que ames. No mañana, ahora mismo. Porque la persona que más necesita escuchar esto probablemente no lo está buscando. Deja un comentario abajo, dime qué síntoma te sorprendió más, leo cada uno. Y si quieres seguir protegiéndote con información que realmente importa, suscríbete, porque esto es solo el comienzo.